4 años después del mayor derrame de petróleo ocurrido en el Perú, los pescadores siguen sufriendo sus consecuencias. Este es un resultado circunstancial, que la red esté vacía. Siempre es eso. Es por eso que nuestro mar aún sigue contaminado. Esto está pasando en Ventaní, en Ancón, en Chancay. En España, los responsables de Repsol, la compañía implicada en el desastre ambiental, celebran las ganancias corporativas, pero evitan responder sobre las consecuencias que aún persisten. Desde el primer momento, aquel mes de enero del 22, tomamos la plena responsabilidad de la limpieza de las operaciones. ¿Y sabe que todavía Repsol no tiene ningún plan de remediación aprobado en Perú por parte del gobierno peruano? Ya ha presentado 18. Disculpa, pero es que me están llamando. Los pescadores evidencian de que el mar sigue varando petróleo. La arena no mancha. Y acá mira, había esto queda cerros y cerros de arena manchada contaminada. la mano. Tiene el quitrán. En agosto de 2025, los directivos de Repsol llegaron a un acuerdo muy conveniente con la Fiscalía. ¿Se puede decir que entonces ellos no serán acusados porque llegaron a un acuerdo y se comprometieron a pagar? Exacto. Esto de acá no debería haber acá. Esto de acá está mezclado como con alquitrán, parece plastilina. Este pescador peruano muestra restos de crudo en la playa de Aucayama, en Chancay, a 77 kilómetros al norte de Lima. Él y sus compañeros aseguran que son residuos del vertido de Repsol del 15 de enero del 2022, cuando un ducto submarino se rompió durante la descarga de petróleo desde un buque petrolero. ¿Huele a alquitrán? Sí, huele a alquitrán. Desarroladas desde el punto de vista... 5 días después de estas imágenes, Josu Imaz, el CEO de Repsol, preside la Junta General de Accionistas de la Transnacional Española en el Palacio de Congresos de Madrid. Asistimos a la Junta. La compañía presenta su balance económico: 1.756 millones de euros de beneficio neto en el año 2024. La decadencia del petróleo y gas, pues no es así, porque en el mundo la demanda y el consumo del petróleo y gas sigue aumentando año tras año. Tras 2 horas de exposición sobre los logros alcanzados por la mayor petrolera de España, los accionistas tienen un turno de preguntas. El derrame de Perú no está en la agenda oficial de la cumbre. Pero algunos accionistas deciden ceder su turno de preguntar a activistas como Shimo Herrero, agricultor afectado por las inundaciones de la Dana de 2024, que dejó 237 víctimas en la ciudad de Valencia. Señor Imaz, Repsol es la empresa más contaminante de España. No nos vendan otra cosa. Ya se lo preguntamos el año pasado. De los millones de euros de beneficio, ¿cuánto van a destinar a pagar las pérdidas provocadas por el cambio climático del que ustedes son responsables? Le animo a que todos abandonemos ese radicalismo ecologista que lo único que está consiguiendo, además de contribuir a empobrecer a nuestra sociedad, es también aumentar las emisiones de CO2 en el mundo, que hagamos una aproximación inteligente a lo que tiene que ser la descarbonización. Porque cada vez... La Asociación Española Finanzas Éticas logra preguntar sobre el derrame de petróleo en Perú. Ustedes han hablado del impuesto, han hablado de las políticas de la Unión Europea, etcétera, etcétera. Y además tienen sobre la mesa también, como acaba de comentar el accionista anterior, el litigio, por ejemplo, en el mar del Perú, que ya les ha costado 75 millones de euros en sanciones y actualmente tienen 2 demandas abiertas, efectivamente, en La Haya, ¿no? La cuestión es que hay un dilema muy claro. O hay una reconversión... Y más, como ya hizo en la Junta de Accionistas del año pasado, diluye la responsabilidad legal de la compañía. Desde el primer momento, aquel mes de enero del 22, tomamos la plena responsabilidad, no la legal, que posiblemente no la teníamos, sino la plena responsabilidad de la limpieza de las operaciones con los mejores estándares internacionales, que tenemos un proceso de compensación para todas las personas identificadas con el gobierno de Perú
con un registro único de personas afectadas y que en estos momentos el 99% del total de personas identificadas en este registro han recibido ya sus acuerdos de compensación total. Y en el resto Repsol confía en la justicia y estamos convencidos de que las demandas serán finalmente desestimadas. La Junta culmina entre aplausos. El CEO de Repsol sigue dando la respuesta de siempre, que es un tema menor para ellos, que no es un tema replicable, que es algo accidental, que solo ha pasado una vez. Me ha parecido bastante injusto que diga que se ha resuelto la situación cuando los pescadores siguen movilizados y estos mismos días han mandado un vídeo, ¿no? En el que se ve que efectivamente no ha quedado limpio todo, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, creo que es una respuesta bastante cínica que no es, pues no corresponde con la dimensión que tiene la empresa. Miércoles 28 de mayo 2025. Jordi Ibáñez se refiere a un video grabado por pescadores artesanales peruanos en la víspera de la Junta de Accionistas, en el que señalan haber encontrado restos de crudo. En España les mostramos el video a algunos accionistas asistentes. Ellos se retiran sin dar mayores declaraciones. Aquí también, mira, ves, petróleo. No sé si este vídeo es fiable o no fiable, ¿no? Es un reportaje de Infolibre, que es un medio español. Yo tengo que fiarme de lo que dice mi presidente, que ha explicado cómo está el tema y para mí es suficiente. De acuerdo. ¿Y sabe que todavía Repsol no tiene ningún plan de remediación aprobado en Perú por parte del gobierno peruano? Ya ha presentado 18. Disculpa, pero es que me están llamando, ¿eh? Muy bien, Disculpa, muchas gracias. ¿Conocían que no se han aprobado ninguno de los 18 planes de remediación de la compañía por parte del gobierno peruano por insuficiente? Se ha mencionado el derrame de Repsol de Perú en 2022. En la Junta se ha afirmado que el tema del derrame de Perú de 2022 está resuelto. Sí. ¿Usted está de acuerdo con lo que ha dicho el CEO de la compañía? Nosotros hemos recibido un vídeo el día de hoy por parte de los pescadores. Además, no creo que sea así. En España, Repsol no acepta participar en este reportaje a través de una entrevista con un representante de la compañía. Durante 6 meses hemos tratado de lograr una entrevista con un portavoz de Repsol para abordar las consecuencias del derrame, el proceso de limpieza de la costa peruana y también las demandas judiciales en tribunales peruanos y en un tribunal de La Haya. Repsol tampoco ha aceptado contestar nuestras preguntas por escrito. Se remite a sus notas de prensa y a sus informes ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores aquí en España. En el informe ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España, la compañía reitera que el vertido se produjo por el movimiento incontrolado del buque Mare Dóricum. El Estado peruano ha emprendido un proceso administrativo contra Repsol y demanda $4.500 millones por daños materiales y morales. A su vez, la compañía y la aseguradora Mapfre han demandado por 265 millones a Fratelli d'Amico Armatori, la armadora italiana del buque Mare Dóricum. Y con la experiencia que tenemos en estos tipos de marchas, yo creo que para la próxima sería ideal. 7 meses después de la Junta General de Accionistas de Madrid, pescadores artesanales de las playas de Ventanilla, Santa Rosa, Ancón, Aucayama y Chancay, todas golpeadas por el derrame de crudo, se reúnen en Chancay para preparar una marcha contra Repsol por el 4º año del desastre. Culminada la reunión, se dirigen a la playa de Aucayama. El presidente del gremio pesquero, Luis Díaz Barroso, lanza su red al agua. Más de 1 hora después, él y sus compañeros la retiran del agua, sin un solo pez. En Ventanilla está peor. En Ventanilla mayormente la pesca es a cordel. Algunas veces se mete malla, algunos ingresan de otras partes, ¿no? Que son las embarcaciones industriales, por ejemplo, a depredar las especies, que eso hace que tampoco lleguen a la parte de las orillas para poder nosotros hacer las capturas. No hay. Lo que sí sabemos nosotros como pescadores es que la biomasa antes era muy buena, era fuerte, sostenible. Estamos ya a 4 de la tarde, estas horas siempre ha habido pescado. Ahora lamentablemente se ha hecho más raro.
El dirigente pescador dice no saber cuánto tiempo más durará esta situación y que cada vez que recorren estas playas se encuentran pedazos de alquitrán. Pero no es el único que lo reporta. Se deshacen, pero no es carbón. Lo que hemos encontrado acá justamente es lo que se llama una torta de alquitrán, ¿no? Torta porque es más grande que las bolas, ¿no? Pero esto tiene como 20 centímetros de largo y es justamente petróleo envejecido, ¿no? Es liviano, pero está mezclado con plantas, con arena y mira, es como no se deja ni romper. ¿Ya? Entonces es un buen ejemplo de una gran contaminación. Eso no es normal, eso sí es un resto de un derrame, claramente. En la quincena de enero, el biólogo marino alemán Stefan Austermüller realizó para las ONG ambientalistas Cooperación y Oxfam un recojo de muestras en el subsuelo de una playa de Chancay y encontró bloques grandes que vinculó al crudo derramado de Repsol. La empresa toma su muestra acá arriba, donde todos los científicos saben que no hay, y lo toman en 1,20 m de profundidad acá abajo, donde ya no hay nada. Pero no toman una muestra por toda la profundidad para comprobar que en los diferentes estratos realmente no hay nada. Lo que aparece limpio, eventualmente acá tiene contaminación escondida. Los pescadores artesanales de Chancay atribuyen esta realidad a que el Estado peruano todavía no aprueba los planes presentados por Repsol para rehabilitar los ecosistemas dañados y recuperarlos a su estado anterior. Nosotros tenemos que saber cuánto tiempo va a estar esto contaminado, porque entendemos que se ha quedado en una fase de limpieza y la limpieza no ha sido al 100%. Todo Pasamayo no se ha limpiado en realidad, entonces no hay un mecanismo adecuado, pero ellos lo único que alegan es que esto de acá va a limpiarse de manera natural, o sea, el mar lo va a hacer todo. Para entender la importancia de los planes de rehabilitación, debemos recordar que el día del derrame, el crudo salió disparado por los ductos rotos de la refinería de Repsol y por una insuficiente contención se extendió a lo largo de 64 kilómetros de costa, afectando más de 11.000 hectáreas de litoral, 6 distritos de playa y 2 áreas naturales protegidas, casi 3.400 campos de fútbol. Tras el derrame, Repsol anunció acciones de limpieza. 3 meses después, aseguró que las playas estaban limpias y listas. OEFA, la autoridad supervisora del Estado, revisó la limpieza y concluyó que 71 de 97 sitios analizados seguían contaminados y le exigió a Repsol planes para rehabilitar los ecosistemas. En octubre del 2023, Repsol presentó a la Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas 18 planes de rehabilitación. Entonces, este instrumento de gestión ambiental responde a situaciones complejas, responde a situaciones que ameritan justamente remediación, ¿no? Porque si fuera solamente para limpieza o qué sé yo, están las medidas de primera respuesta que deberían poder atender la situación. Pero 2 años y 2 meses después, el Estado peruano no ha aprobado ninguno de los planes. Hubieron muchas observaciones de todas las entidades del Estado y eso ha hecho que la empresa tenga que tomarse tiempo para levantar las observaciones. Presentas un mal documento, un mal informe, ¿no? Un mal plan, porque tiene una parte de diagnóstico, ¿no? Un mal plan con información incompleta, que hace un mal diagnóstico, entonces vas a tener que subsanar. Según la norma peruana, antes de su aprobación final, el Ministerio de Energía y Minas pide la opinión técnica de 6 entidades públicas: el Ministerio de la Producción, el Servicio Nacional Forestal, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, la Dirección General de Salud Ambiental y la Autoridad Nacional del Agua. Todas, sin excepción, han hecho observaciones. La experta norteamericana Diana Papulias, bióloga marina y experta en toxicología acuática, y el experto peruano Mario Zúñiga, analizaron 12 planes que abarcan las zonas de Ancón, Ventanilla, Santa Rosa, Chancay, Huacho y Aucayama.
tiene deficiencias, pide 2 periodos de colección de información y solo hicieron una sola vez. Revisé varios de las opiniones, las otras dependencias del gobierno, como CERNAM y CERPOR y OEFA, y en realidad ellos han hecho buenas críticas de las deficiencias. El informe de la bióloga para la ONG Cooperación cuestiona que Repsol proponga la atenuación natural como técnica de recuperación, es decir, que el mar se limpie solo. Dejar que se rehabilite solo, es decir, que se vaya limpiando, se vaya difuminando las concentraciones, en este caso de petróleo, conforme vaya pasando el tiempo, y dejar que la naturaleza se limpie sola, pero sin que el hombre o sin que la humanidad, etcétera, pueda interceder para mejorar o que sea esta remediación más rápida. En resumen, lo que planteaban hacer, seguir recogiendo esas bolitas de alquitrán y hacer el monitoreo. Entonces, básicamente reducía toda su intervención a eso. Y eso técnicamente era... hablando, ¿eso es rehabilitación? No. También considera que la evaluación del daño ambiental está incompleta y tiene vacíos de información que excluyen zonas que Repsol consideró inaccesibles, como el Serpentín del Pasamayo. En un primer momento, cuando envió un grupo de planes de rehabilitación, estos fueron desestimados, observados, justamente porque tenían información incompleta. Por ejemplo, Repsol en algún momento indicó que no podía ingresar a determinadas zonas, pero eso después fue desestimado porque OEFA sí llegó a ingresar con sus técnicos a determinadas zonas a tomar las muestras. ¿Por qué cree usted que no se aprueban todavía los planes de rehabilitación? ¿Qué pasa? ¿Es un tema de los funcionarios del Estado o es que los planes presentan deficiencias? Ambas. Si hay deficiencia, entonces el funcionario se da cuenta, pero tampoco tiene capacidad para decirle lo rechazo o le pone las observaciones puntuales como para superarlas. Porque a la fecha no tenemos, a menos que yo me equivoque, pero estoy bien informado respecto de ellos, no lo hay. Y muchas veces son deficiencias que sí se puede corregir, pero no hay voluntad a hacerlo. Y mientras que la contaminación sigue, la recuperación tarda o no va a pasar, y el daño sigue en el ambiente. Información obtenida en esta investigación revela que 4 de los 6 organismos que evalúan los planes de rehabilitación aún mantienen observaciones vigentes. 2, la Autoridad Nacional del Agua y la Dirección General de Salud Ambiental, ya tendrían opiniones favorables. La refinería La Pampilla de Repsol Perú nos remitió un comunicado al cierre de esta edición que señala lo siguiente: que lo dicho por su CEO en la Junta General de Accionistas refleja su compromiso con la gestión responsable del derrame y que desde el primer momento la empresa aplicó los más altos estándares de limpieza y recuperación, que confía en la solidez de su posición y que los fueros judiciales peruanos terminarán desestimando las demandas en su contra, que el contenido de los planes de rehabilitación demuestra la recuperación efectiva del ecosistema y el cumplimiento de la normativa ambiental, y que es una interpretación que la empresa aplique la técnica de la atenuación natural, pues los planes de rehabilitación contienen más de 180.000 páginas y 28.000 análisis fisioquímicos e hidrobiológicos. Las autoridades peruanas impusieron a la petrolera multas y sanciones administrativas por $60 millones por causas diversas. No definir correctamente las zonas del derrame, brindar información inexacta y no realizar la contención, recuperación y limpieza debidas. Procedimientos sancionadores que ya han terminado, lo cual implica que el Estado peruano ha reconocido, al menos en instancia administrativa, responsable a la empresa por la infracción de cierta normativa ambiental. Que muchos de ellos están siendo cuestionados en la vía judicial, sí es cierto, pero al menos a nivel administrativo ya se encontró una responsabilidad. La petrolera llegó a un acuerdo con la Fiscalía peruana para pagar, junto con la compañía italiana Fratelli d'Amico Armatori, propietaria del buque Mare Doricum, 1.156 millones de soles
equivalente a 350 millones de dólares. Esta cantidad incluye lo gastado por Repsol en limpieza, contención del derrame y pago de indemnizaciones a los afectados. La reparación civil impuesta a los implicados es de 128 millones de dólares. Era de esperar que Repsol, por mucho que diga, se lava las manos, ya ha soltado un poco de dinero y ya evidentemente quiere continuar con sus negocios, que por otro lado son muy lucrativos en Perú. Hablamos que es la única refinería que tiene fuera del entorno peninsular, con lo cual lo que quiere es un poco lavarse la cara, ¿no? Solo con las emisiones de la refinería de Repsol ya sale como la empresa más contaminante de España. Y esto solo contando las emisiones directas de sus refinerías y toda la producción y lo que se llama el downstream, que es la distribución de sus combustibles. Si contásemos cuando se quema este combustible, las emisiones son mucho mayores. Pese a su elevada huella de carbono, Repsol ha recibido hasta diciembre de 2024 más de 4.700 millones de euros del Plan de Recuperación de la Unión Europea, fondos destinados a la transición ecológica. En España, estas ayudas las gestiona el Ministerio para la Transición Ecológica a través del IDAE. Solicitamos sin resultado una entrevista a IDAE para tratar los compromisos ambientales adquiridos por Repsol al beneficiarse de estos fondos verdes, tanto dentro como fuera de la Unión Europea. También tocamos las puertas de las Direcciones Generales de Justicia, Medio Ambiente y Energía de la Comisión Europea, que tampoco aceptaron una entrevista. El caso de la principal petrolera de España es un ejemplo de un problema mayor. Una empresa europea puede beneficiarse de fondos verdes, ser protagonista de un daño ambiental grave fuera de la Unión Europea y no rendir cuentas bajo estándares europeos. ¿Existen requisitos para recibir una financiación de la Unión Europea que hagan mención a la diligencia de vida en terceros países? A día de hoy, salvo que haya un impacto flagrante en el proyecto que se presenta, pues no hay mucha condicionalidad a la obtención de las ayudas económicas. Debido a este vacío legal, la Unión Europea empezó hace más de una década a diseñar una norma inédita, la Directiva de Diligencia de Vida. The vote is open. En abril de 2023, la Comisión de Justicia del Parlamento Europeo aprobó una directiva que obliga a las empresas europeas a identificar y prevenir daños ambientales y de derechos humanos en toda su cadena de valor dentro y fuera de Europa. Estas son las nuevas normas europeas sobre la conducta empresarial responsable. Esto significa que estamos elaborando una ley sobre lo que esperamos de las empresas en materia de derechos humanos y medio ambiente, cómo deben comportarse en relación con esos dos temas, tanto dentro como fuera de Europa. Con esto la Unión Europea lanza un mensaje claro y es que el respeto de los estándares europeos que aplicamos en el continente trasciende las fronteras europeas. Pero con la aprobación en diciembre de 2025 del paquete Omnibus 1 en el Parlamento Europeo, la directiva fue debilitada. Con la nueva situación geopolítica, ha habido una presión por parte de las empresas europeas que se combina con la presión de Estados Unidos, fundamentalmente, que han llevado la directiva, a la Comisión Europea, a las instituciones comunitarias en general, a replantearse todo esto. La directiva de diligencia solo se exigirá a empresas con más de 5.000 empleados, 1.500 millones de euros en facturación y no empezará a aplicarse sino hasta 2029. Aún así, abre la puerta a que en el futuro empresas como Repsol puedan afrontar procesos de responsabilidad civil en España si no cumplen con la diligencia debida en materia de medio ambiente. Europa debate cómo exigir responsabilidades a sus propias empresas cuando el impacto ocurre lejos de casa. Paradójicamente, para los pescadores peruanos, esa protección aún es lejana y no existe.